¿Es grabar? Gracias, Joey, me encanta tu efectividad. Eh, Buscamos Colosenses, que es lo que estamos estudiando. Estudio de Colosenses, buscamos el libro, la carta de Pablo a la iglesia en Colosas. La semana pasada, los hermanos presentes y los hermanos que se pudieron conectar, vimos los primeros dos versículos. Avanzamos los dos primeros versículos de esta carta, versículos en los que vimos la forma en la que Pablo saludaba a la iglesia y cómo se expresaba de ellos. Y vimos también que fue relativamente a modo de tarea, y que no voy a preguntarle la tarea. Vimos que a lo largo de la carta y desde el inicio se nota un testimonio, ¿no? Se hace ver un testimonio como iglesia y como creyente. En el inicio hay un testimonio ya de Pablo presentándose como apóstol de Cristo por la voluntad de Dios, y también hay un testimonio de la iglesia en Colosas, como Pablo se refiere a ellos en el versículo 2, santos y fieles hermanos en Cristo. Ahí se hacen notar dos bonitos testimonios, tanto de Pablo como creyente, discípulo, y como la iglesia de santos y fieles, ¿no? Veíamos que la palabra santo refiere consagrados a Dios. Vamos a continuar el día de hoy con el versículo, a partir del versículo 3, vamos a continuar con el estudio. De hecho, voy a leer, me acompañen en la lectura, por favor, del versículo 3 al versículo 8. Sí. Sí, hay que leer hasta el versículo 8. No creo que lleguemos al 8, honestamente. Pero vamos leyendo Colosenses 1, del 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Lo que habíamos visto y lo que habíamos dejado como tarea, por así decirlo, era ir reconociendo ejemplos de testimonio, ¿no? Ir reconociendo ejemplos. Entendería que a lo largo de la carta vamos a encontrar eh, tantos buenos como malos testimonios, porque recordemos que Pablo escribe esta carta en razón a que en Colosas estaban dudando de la suficiencia de Cristo, ¿no? Que lo vimos la semana pasada como contexto. Colosas estaba dudando de la suficiencia y estaba cayendo en el legalismo, ¿no? En entender que quizá las acciones eran más importantes que la fe, ¿no? Entonces, vamos reconociendo ya testimonios a lo largo de estos 2, 3 versículos que vamos a leer, y rápidamente, si me permiten, en el versículo 3 ya hay un testimonio al inicio nada más, ¿no? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, ya rápidamente se muestra un accionar que estaba haciendo Pablo para con esta iglesia, un testimonio, algo que estaba haciendo Pablo para con esta iglesia, y que estaba haciendo Pablo, por así decirlo. ¿Qué estaba haciendo? Sí, Orando. orando por la iglesia, tal cual. Entonces ahí ya hay un testimonio, ¿no? Orando siempre
siempre orando por vosotros. Lo cual también nos da un ejemplo de qué podríamos estar haciendo nosotros. Y ahora, es algo que el orar siempre por nosotros, no sé ustedes, pero no sé cuán común sea. No sé con cuánta frecuencia estemos orando los unos por los otros. De hecho, Pablo, en este inicio del versículo 3, nos da la frecuencia. Nos da una frecuencia con la que Pablo oraba. ¿Cuál es la frecuencia? Siempre. Siempre. Exacto. Siempre. ¿No? No es de vez en cuando. ¿No? Cada vez que te acuerdas. Claro, no es cada vez que me acuerdo, no es cuando me encuentro con el hermano por la calle, o incluso cuando el hermano pide la oración. En este inicio nos dice siempre orando por vosotros, constantemente, ¿no? Y definitivamente es algo que no sé cuántos de nosotros hacemos. Y esto es a modo ya algo personal definitivamente, pero no sé cuánto lo hacemos, ¿no? Yo personalmente me olvido muchas veces. Eh, y Pablo no nos dice, ¿no? Dejando un día, no nos dice, oren los domingos, oren cuando el hermano les diga, ¿no? Oren siempre, ¿no? Y definitivamente ahí en inicio ya vemos que ojalá estemos en oración los unos por los otros. Definitivamente lo necesitamos y creo que ayuda más de lo que creemos. Pues es de bendición más de lo que creemos el estar en oración los unos por los otros y no necesariamente que el hermano se entere o no se entere, porque Hermano también, Renato. hermano, hermano Juan, buenas Sí, noches. hermano. Buenas noches con toda la iglesia. Buenas noches. Amén. Tengo una pregunta, hermano. Acerca de Pablo, hermano. Pablo tiene dos testimonios. Uno, con él fue militar y después él tiene algo rango en el Imperio Romano, hermano. Él era el general que perseguía a los cristianos. Pero después cayó, Dios lo perseguía, hermano. Lo seguía lo que él hacía con los cristianos. Sí, hermano, sí, según lo entiendo, sí, claro, Pablo perseguía a los cristianos, como lo vimos la semana pasada, Pablo perseguía y después pasó a ser del bando que él perseguía, que ciertamente también fue perseguido, ¿no? Que también, como dice usted, es un testimonio de parte de Pablo. En esta carta, continúo, si me permite, hermano. Creo que el hermano menciona que Pablo fue soldado o Tenía militar. un rango, explica. En realidad él no fue, él fue fariseo, o sea, fue estudioso de la ley del Señor, y habla, sí, en algunas circunstancias del libro, habla de la milicia, Pablo era y general al ser del Imperio romano, Romano. pero no es que él haya sido. Sí, hermano Juan, nos comparte acá el hermano Miguel, no sé si lo logra escuchar, que Juan Sí, no perteneció a la milicia. Juan, perdón, usted sí, no, Pablo no pertenece a la milicia. Él sí, hermano. Pablo, por decirlo bien, era el general que tenía a su cargo bajo Y yo dos, sepa. algo de 12 de 2000 hombres, mi hermano, y que los perseguía a los cristianos. Ah, Eh, ok, pero sí tenía rangos en la iglesia y movía gente, claro que sí, claro, pero en la iglesia, pero no como militar. claro. Sí, sí. No, comenté, ella, cuando yo cayó con la escama en los ojos, tío, el espíritu lo atrapó y ahí se repitió recién de perseguir. Ahí no lo dice Pablo, ¿por qué me persigues? Así es, hermano. Sí, definitivamente, hermano. Pero no, entendemos que no tenía un rango militar, sino tenía cierta influencia en la iglesia, de hecho, como parte de su labor como perseguidor. Y bien dice el hermano, después fue por el Señor salvado, convertido y utilizado. Y utilizado en las cartas que también estamos leyendo. Hermano Miguel. Pablo era doctor de leyes, era, como decir, abogado. Y aparte de eso, era fariseo,
rabí en sí, él era maestro. Es un rabí más. El que realice alguna labor que puede hacerlo un militar, no significa que sea militar. Es como por decir, ahorita no está el pastor. Y Joel está predicando, Claro. está haciendo una función que realiza el pastor, pero no es pastor. Así es. Entonces, ciertamente se entiende lo que dice el hermano en cuanto a la responsabilidad que le habían delegado el, el concilio, porque él salió con cartas bajo su poder de atrapar y de chapar a todo aquel que profesa que Jesucristo está vivo, salvo y rescata. Entonces, él tenía ese poder. Y obviamente bajo su mando iban militares que lo apoyaban a él para traerlo como autoridad. Y Pablo era el encargado, pero él no era militar. Entonces era desde la parte civil, religiosa, pero que a su vez militares estaban bajo su mando del producto de esas cartas y poder que le habían dado a él. Gracias hermano por el aporte. Entonces, nuevamente queda claro que Pablo no era militar, trabajaba con militares, pero parte de la labor que se le había encargado a Pablo. Gracias, hermano. Y Hermano, era militar. Yo le digo que sí. Pablo era militar. ya, hermano, voy a tener que continuar con la carta porque estamos estudiando la carta a los Colosenses, no necesariamente la vida de Pablo. Y las Igual, cartas, él escribe estando ya en prisión ya. así es, hermano, y lo vimos Por la las semana iglesias. pasada. Entonces, gracias, hermano, voy a tener que continuar. Dejemos ahí a un lado la vida de Pablo por ahora, centrémonos en los versículos 3, 4 y 5 que vamos a estudiar el día de hoy. Sí, podemos en ello. Entonces, regresemos acá, por favor. Estamos hablando de la oración, ¿no? Que Pablo dice siempre orando por vosotros, y habíamos hablado y a manera personal, preguntándonos cada cuánto estamos orando por los hermanos, ¿no? Cada cuánto oramos por las iglesias. Y hay algo en lo que nosotros podemos decir respecto a ello pero yo no sé qué está atravesando el hermano, ¿no? Pero yo no sé yo no sé qué está pasando con su vida como para orar por ello. Y ciertamente, ahí hay dos cosas. Uno, el que nosotros no sepamos qué está atravesando el hermano puede ser por dos razones, o porque el hermano no comparte, es muy hermético, o porque nosotros no estamos interesados en qué está atravesando el hermano. Creo yo en el Señor ninguna de las dos son correctas. Entendamos que como hermanos, como iglesia, como hermanos en Cristo, tengamos esa confianza de compartir lo que estamos atravesando para en principio poder estar en oración los unos por los otros y ojalá poder ser de apoyo. Y de igual forma interesémonos en los otros hermanos. Ahora, incluso cuando no sepamos, voy a centrarme ahorita en la parte de la oración que nos dicen siempre orando por vosotros, incluso cuando no sepamos qué pueda estar atravesando el hermano, si hay una necesidad que todos estamos atravesando, que todos, como iglesia, como miembros, como creyente, cualquier hermano, hay una necesidad que estamos atravesando en común, y es la necesidad de más del Señor. Es necesidad de rendir más nuestras vidas, de buscar la voluntad, es definitivamente, es oraciones por nuestra vida espiritual y por nuestra rendición. Entonces, aun cuando no sepamos qué está atravesando específicamente el hermano, sí sabemos que está atravesando de necesitar más del Señor, porque es algo que todos vamos a atravesar y nunca vamos a topar esa necesidad. Y no solo, en este caso, yo estoy hablando de orar entre hermanos, en este caso Pablo estaba en oración también por la iglesia. ¿Sí? Y es algo que nuevamente preguntemos, ¿cada cuánto, con qué frecuencia tenemos presentes a las iglesias? No solo las iglesias del mundo, incluso las iglesias de la asociación, que son, entendemos, iglesias hermanas, y nuestra propia iglesia. Y nuevamente podemos caer en
Ya, pero ¿qué dificultades tiene la iglesia? Me acuerdo que, un segundo, hermano Juan, ahorita acabo este punto y le doy el pase. En el aniversario que tuvimos en Getsemaní de este año, quisimos tener un momento en el que las iglesias compartan necesidades para poder estar en oración por esas necesidades. No funcionó muy bien. ¿No? No, aún fue complicado compartir necesidades en las iglesias y es así, algunas iglesias tienen sus formas. Entonces, no siempre vamos a saber necesidades de las iglesias, lo que puedan estar atravesando, pero están atravesando algo. Cada iglesia siempre está atravesando algo por la naturaleza de la congregación, está atravesando algo a la iglesia. Partiendo y así a simple vista, hay más de 4 iglesias sin pastor. Eso ya es una necesidad por la cual podríamos estar orando. Entiendo que Getsemaní está sin pastor, Bethel, Helion, La Curva, Manuel, no sé cuántas misiones también hay. Entonces, por ahí hay una necesidad, definitivamente, por la cual podríamos estar orando. Y aun cuando tengan su pastor y tengan todos, fue algo que dije el jueves, somos humanos. Humanos conformamos las iglesias y como humanos, aun cuando no tengamos un problema, lo vamos a generar el problema. Y en este primer testimonio que encuentro en esta carta de estar en oración, los invito a estar en oración los unos por los otros. Estemos orando por los hermanos, por necesidades que sepamos, que sean muy claras, y aún por necesidades que no tengamos claras. Tratemos de orar por las iglesias, buscando dentro de nuestras oraciones también, entiendo yo, y por rendición al Señor, poder ser de apoyo también. Seguimos leyendo. Perdón, hermano Juan había levantado la mano. Ahora sí, por favor, hermano. Hermano, disculpa que le moleste. No, mira, la oración, hermano, hay que orar por los hogares de la iglesia más que todo, hermano. Hay enemigos que están disfrazados de ovejas, hermano, más que todo, sí. Hay que orar por los hogares de la iglesia, hermano. O orar en espíritu. Cuando yo comeo por la calle, hermano, voy orando en espíritu, hermano. Y me siento protegido más que todo ahí. Me siento Amén. seguro a cruzar por la calle. Amén, hermano. Sí, definitivamente, como digo, estemos en oración por los hogares de la iglesia, por los hermanos, por las iglesias, y buscando siempre ser un apoyo, ¿no? En la hermandad que entendemos tenemos en el Señor. Continuamos leyendo el versículo desde el 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Otro bonito testimonio que encontramos, ¿no? En el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, ¿no? Habiendo oído, no es muy complicado, se refiere que llegaba a oídos de Pablo, que le llegaba el dato, la información, el testimonio tal cual de dos cosas, ¿no? De la fe en Cristo Jesús y del amor a todos los santos. Vamos revisando primero este primer testimonio que le llegaba a Pablo de esta iglesia, que es la fe en Cristo Jesús. La palabra fe, la que se utiliza acá, es pistis, pero que significa convicción basada en lo oído. Entonces, esta fe que tenía, de la que había escuchado Pablo, era una convicción basada en lo oído, basado en lo que habían escuchado, en lo que se les había enseñado. Además, también significa, o también se utiliza acá, con confianza en Cristo Jesús para salvación.
Entonces, el testimonio que nos muestra Pablo y que ojalá vayamos tomando a manera de ejemplo en este caso, nos habla de convicción en el oído y confianza en Jesús para salvación. La palabra convicción, a su vez, es convencimiento firme y profundo sobre la verdad. Entonces, si seguimos construyendo este testimonio de fe en Cristo Jesús, vemos que convicción era convencimiento firme y profundo sobre la verdad basada en lo oído y confianza en Cristo Jesús para salvación. Todo eso era ese testimonio que escuchaba Pablo de la iglesia. Este fe en Cristo Jesús, ¿no? Habla de convencimiento firme y profundo sobre la verdad, ¿no? La verdad que entendemos, que escuchamos, que aprendemos del Señor, ¿no? Y el siguiente testimonio, que es amor a todos los santos, el amor que se utiliza ahí, que ya recuerdo que lo hemos estudiado con el pastor antes, igual lo recordábamos, es el amor ágape, que es el amor ágape es la actitud que los hijos de Dios deberían tenerse mutuamente. Este amor en todos los santos, al que también se muestra como testimonio y que ojalá nos tengamos entre nosotros, este amor es la actitud que deberíamos tener como hijos de Dios. Es como deberíamos ser entre nosotros, y a su vez el amor ágape es un amor desinteresado, incondicional, altruista, poniendo al otro por sobre nosotros. Ese es el amor del que escucha Pablo, al que le llega a Pablo como testimonio, y del que ciertamente llama el Señor a tener entre nosotros. Un amor, nuevamente, desinteresado, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Un amor que no es que yo hago algo por el hermano o sirvo de alguna forma, incluso en la iglesia, esperando algo a cambio. Es un amor desinteresado, es incondicional. El amor que deberíamos tener entre nosotros es incondicional, es al margen del otro. Así no haya una buena respuesta, así nos cueste o nos caiga mal, o haya algún tipo de problema, es incondicional el amor que deberíamos tener. Y de hecho, este amor ágape, evidentemente como humanos, como personas que somos carnales, va a ser imposible que tengamos naturalmente nosotros un amor desinteresado, incondicional, altruista. Y es por ello que este amor que se menciona, ¿no? Del testimonio de esta iglesia, amor hacia todos los santos, proviene de la naturaleza de Dios. Tiene una provisión, no, proveniencia. Proveniencia es una palabra, viene de divina, porque es divino su origen, providencia, ¿no? Pero su origen es divino de este amor. Creo que providencia es cuando dan algo. Déjenlo ahí, paréntesis, ¿ok? Este amor es divino, ¿no? Por eso que no nos van a hacer si no es a través del Señor, si no es mediante nuestra rendición, ¿no? Si no es siendo más llenos del amor que el Señor, vamos a poder dar ese amor a los otros. Y aun cuando lo intentemos en función a nosotros, quizá nos dure un tiempo, aparentemente, ¿no? Quizá, ya sí, hermano, sí, incondicional y altruista, ¿no? Y desinteresado ahí, pero nos vamos a cansar, porque está en función a nuestras fuerzas. Y un amor que no es natural en nosotros, no va a ser algo impuesto probablemente. Pero en el Señor, este amor sí se puede dar hacia todos los santos, ¿no? Definitivamente no es imposible, es más, ojalá, fruto de rendición. No, procedencia divina, gracias hermana Meli. Procedencia divina, no, providencia es Pero claro, es un distrito por Laredo.
Hermano Miguel, me parece que sea, no veo ahí. A ver, primeramente, todo creyente debe de entender o debemos entender que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. O sea, el amor de Dios no es que se va a ir dando a la medida que tú te vas rindiendo. El amor de Dios ha sido derramado sin medida alguna en nosotros. Pero ¿por qué no crece? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no crece el amor de Dios que ya ha sido derramado en nosotros? Bueno, de lo que acabamos de leer, expresa ahí que Pablo oraba por la iglesia. Una de las cosas que nosotros no tenemos en mente es que la oración es una de las herramientas necesarias y vitales en la vida de un cristiano y de las iglesias para que el amor que Dios ha derramado en nosotros comience a germinar entre seres humanos el uno al otro. De lo contrario, el amor de Dios simplemente se quedará allí, que ya está dado. Dios no nos da su amor por medida, nos ha dado completo. Ahora, que nosotros no lo hagamos germinar producto de que creemos que eso va a producirse producto de una varita mágica, eso no sucede. Por eso el Señor, cuando manda que amemos a Dios sobre todas las cosas, acabo de escucharte, hermano Renato, lo cual está bien, no nace de nosotros amar a Dios. Pero ¿por qué nos manda Dios que lo amemos sobre todas las cosas? Y hay un segundo mandamiento, que os améis unos a otros, y es semejante, dice, al amar a Dios. En nosotros no hay ese amor, a no ser que nosotros en la rendición usemos de estas herramientas. Y una de las herramientas que Dios usa es la oración. ¿Qué expresa eso? Identificación el uno por el otro. En una casa, si no hay diálogo, si no hay conversación, si no hay buen entendimiento, ¿cómo puede construirse el amor entre hermanos, padres e hijos? Va a ser un caos. ¿Cómo en nosotros que no vivimos juntos, que solo nos vemos en culto o en actividades X? ¿Cómo va a crecer el amor? El Señor nos manda a crecer en el amor fraternal. ¿Cómo vamos a crecer? Precisamente acá hay un punto, la oración. Orando unos por otros. ¿Quién es el más beneficiado? ¿Por quien oramos o el que ora a Dios? Todos somos beneficiados en realidad. Pero esa es una de las cosas que nosotros a veces no lo tenemos claro o simplemente pues cuesta eso, porque eso tampoco, por más que el Señor nos haya brindado, Él todo lo que nos ha brindado es completo, completo. La salvación que tenemos es completa. Por eso Pedro, y con esto termino, me parece que dice que en Jesucristo, al Dios Padre de Jesucristo, dice que en Él tenemos absolutamente todas las bendiciones espirituales en el reino de Dios. Todas, no dice alguna. Todas. Y ahí expresa varias cosas. Y esas bendiciones espirituales, nosotros tenemos que ejecutarlo y hacerlo efectivo. Es como si tuviéramos cheques en blanco, que Dios ya nos los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Por qué no nos apoderamos de eso? O porque no sabemos cuál es el modo, la forma, o si lo sabemos, no nos ocupamos mucho de cobrarlo, o no sabemos la clave y no lo podemos resolver. Gracias, hermano Miguel, si Claro. puedo continuar. Cuando me refiero a rendición, entiendo y implica también buscar la voluntad del Señor, ¿no? A través de esa rendición, y la voluntad del Señor definitivamente nos va a llevar a la oración los unos por los otros, nos va a llevar incluso al bautizo, al servicio en la iglesia, ¿no? Seguir la voluntad del Señor va a implicar todo ese, ojalá, y como dice usted, ese crecimiento, ¿no? En el amor del Señor que definitivamente tiene Él para nosotros y que ojalá nos tengamos entre nosotros. Hermano Juan, y con eso terminamos también porque hemos adelantado el estudio y vamos a acabar a la misma hora. Hermano, disculpa que le interrumpa ya. Mira, no somos hermanos carnales, somos hermanos espirituales ya en Cristo Jesús.
Usted hace rato dijo hermanos carnales. No, hermano, no. Creo que Claro, hermano. usted Nosotros erró. somos hermanos en Cristo, pero el individuo es carnal. Nosotros somos humanos y por naturaleza lo somos. ¿No? Es en Cristo Jesús que podemos tener una relación con el Señor y ciertamente somos hermanos en Cristo por la sangre del Señor, pero por ahora seguimos en este cuerpo. Pero no carnales, pero hermano. Sí, nuestro cuerpo No, es carnal, hermano, es por ahí que se nos llama a tener una lucha constante por el permitirle al Espíritu guiarnos en esa lucha constante contra nosotros mismos, ¿no? Renato sigue siendo humano, ¿no? Renato sigue siendo carnal, eh, Renato sigue siendo carnal y por tanto seguimos fallando y seguimos pecando. Y si no le permitimos al Señor transformarnos, si no nos rendimos a su voluntad, vamos a volver a lo que éramos. Ahora, no muertos en pecados, la salvación que mediante Jesús, eso no va a cambiar, pero sí probablemente nuestra vida va a volver a lo que era, porque es lo que somos humanos, hermano. Entonces, nos vamos deteniendo ahí, porque también ya un poco tarde, así que vamos a detenernos ahí. Gracias, hermano, definitivamente por sus opiniones, por sus aportes. Yo entiendo que un estudio es justamente para eso, para que podamos estudiar todos juntos. Eh, yo no tengo, a manera personal, no sé ustedes, no tengo apuro por acabar la carta en 2 meses, ni acabarla en 3 meses, ni nada. Así nos tome 2 años como romanos, o 3 años creo por romanos, ¿no? Y así nos toma, que nos tome, pero lo importante, creo yo, y entiendo en el Señor, es que como iglesia y como hermanos podamos juntos estudiar, ¿no? El día de hoy hemos avanzado dos versículos, la otra semana vamos a avanzar otros dos, y así avanzaremos lo que tengamos que avanzar, hermanos. Y gracias, hermano Juan, hermano Miguel, Joel, por sus aportes. Siéntase libre también los demás de poder compartir, preguntar y en el Señor, ojalá eh, podamos disipar dudas y aun cuando nos quedemos con la duda, buscar en su palabra poder resolverla, ¿no? Entendiendo que las respuestas están siempre en la Biblia. Bueno, bueno verlo despierto. Vamos a tener